Buenos días, padre, ¿cómo está usted? Susana, ya está el padre. Buen día, no sé, Buenos ¿ustedes me días. escuchan? Sí. ¿Ahí me están escuchando? Sí, Ahí sí padre. te escuchamos, padre. Buenos días, padre. Buenos días, Sí, padre. buen día. Escuchamos. Bien, me costaba entrar, no sé qué pasaba y tuve que entrar por el celular, por la computadora, no he podido. Sí, hoy hemos tenido algunos problemitas para poder entrar al Zoom. Pero bueno, le pidamos al Señor que nos acompañe, padre. Bueno. Padre Alberto, si te parece, me gustaría compartirle a la comunidad que nos está escuchando y participando y viendo, que muchos no te conocen, porque son gente nueva, otros, está bueno recordar, ¿no? Este enorme servicio y esta entrega permanente que haces vos a lo que es educación, a lo que es en tu vida de sacerdocio. Entonces le quería comentar un poco la vida de servicio que ha tenido el padre Alberto y que tiene permanentemente en un compromiso de fe y de entrega de vida. Ha sido vicario parroquial, cura párroco, profesor de filosofía, teología, lógica, doctrina social de la Iglesia, en el nivel medio y en el superior. También ha sido director del nivel medio. Ha sido delegado titular en la Asamblea Provincial del Congreso Pedagógico Nacional y vicario episcopal para la educación en el Obispado de Villa María. Vicepresidente de CONSUDEC, presidente del Consejo de Educación Católica de Córdoba, miembro del Consejo de Políticas Educativas de la provincia de Córdoba, miembro del Consejo para la Educación y el Trabajo de la provincia de Córdoba, presidente de CONSUDEC, consejero de la región Cono Sur, Brasil, Paraguay, Chile, Uruguay y Argentina, de la CIEC, que es la Confederación Interamericana de Educación Católica, consejero para la región América en la Oficina Internacional de Educación Católica, OIEC, presidente del Consejo de la CIEC, que es la Confederación Interamericana de Educación Católica. Actualmente vicario general de la Diócesis de Villa María, delegado episcopal de Pastoral Social. Padre, con un corazón lleno de alegría, te damos la bienvenida para que nos ilumines sobre este tema tan importante que es el Pacto Educativo Global. Bueno, muy bien, buen día a todos. Ante todo, bueno, un gusto, una alegría poder compartir con ustedes. Y con algunos, supongo, lo hemos hecho en algunas otras oportunidades. Y bueno, serán rostros conocidos, con otros nos estamos viendo y escuchando por primera vez. Así que agradezco mucho la invitación de las hermanas a compartir un momentito de reflexión. Antes de hacer la propuesta, digámoslo así, que el Papa Francisco nos realiza en torno a concretar un pacto educativo global, una propuesta que Francisco lanza el 12 de septiembre de 2019 con una agenda planteada para ser desarrollada en el 2020 y que tuvo que, de alguna manera, modificarse por el contexto de pandemia. Cómo esta propuesta se enmarca dentro de lo que es el magisterio del Papa Francisco, yo quisiera primero hacer alguna caracterización que tiene el magisterio de Francisco y que esta propuesta del Pacto Educativo Global no es ajena a esa caracterización, aunque sea una caracterización rápida, pero que nos puede ubicar en la propuesta del Papa, ¿no?
yo diría, dos características fundamentales del magisterio de Francisco. Es el magisterio de un soñador, y es un magisterio que se expresa de una manera muy, muy particular en los verbos. Yo diría una especie de magisterio de los verbos. Y es en ese marco donde uno dice que el magisterio de Francisco es el magisterio de un caminante. Lo vamos a notar mucho en la propuesta del Pacto Educativo Global. No es el magisterio de un sedentario burócrata de escritorio, no es un pensamiento que se genera en una biblioteca o en un despacho pontificio. Tampoco es un magisterio que pretenda dar recetas. Francisco es un gran provocador, no cierra, sino que siempre está abriendo, empuja, motiva, desinstala, provoca inseguridades. Y habitualmente se plantea en términos de sueño. Si recordamos, apenas él fue elegido papa en la conferencia, en las expresiones que tuvo, en la primera audiencia, dijo: sueño con una iglesia pobre para los pobres. En su primera exhortación, Evangelii Gaudium, sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo. En su exhortación, Querida Amazonía, como fruto del sínodo de la Amazonía, la plantea en 4 sueños: el sueño social, cultural, ecológico y eclesial. Y tanto en Laudato Si, su carta social, como Fratelli Tutti, que es su otra carta social, también lo plantea en términos de sueño el Papa, ¿no? Es decir, sueño con una fraternidad, una amistad social que no se quede en palabras. Y hay un hermoso secreto para soñar, hacer de nuestra vida una hermosa aventura. Qué importante es soñar juntos. Entonces digo, me parece importante plantearlo desde ahí, porque creo que también es una invitación a que nosotros podamos plantearnos qué escuela soñamos para estos chicos, para este tiempo. Y sobre todo porque el soñador se plantea horizontes largos, se plantea futuro, que es lo propio de la educación. Yo siempre suelo decir que cuando un chico egresa de nuestras instituciones, estoy pensando en el secundario, lo único que se lleva en el título, el chico, no se lleva nada, fíjense, no, bueno, nada y mucho. Pero digo, casi lo único que se lleva con todo lo transitado es una promesa de futuro. Eso es lo que se lleva. Un sueño se lleva el chico. El sueño de ser alguien, el sueño de poder proyectarse, el sueño de poder desarrollarse. Y es interesante porque en la escritura, en la Biblia, a los soñadores no les fue muy bien. ¿Ah? José, el hermano menor de los 12 hijos de Israel, de Jacob, quiso ser asesinado y terminó siendo vendido por sus hermanos. Y la razón fue: este soñador nos molesta, porque el soñador siempre desinstala, siempre instala nuevas metas, ¿no? Es como que para aquellos que nos podemos estar apoltronando en lo que somos, el soñador siempre viene a molestar. Si pensamos Martin Luther King, aquel gran pastor luterano que soñó precisamente su gran discurso en el Memorial de Washington, donde después termina siendo asesinado, lo plantea en sueños, ¿no? Sueño el día en que los niños negros y las niñas blancas de los Estados Unidos podrán sentarse en una mesa común, vivir juntos, caminar juntos, divertirse juntos, caminar por las mismas calles juntos, tomar el mismo colectivo juntos. Sueño con eso, lo mataron. En la India, Mahatma Gandhi soñó con una revolución pacífica, una transformación pacífica, lo mataron.
Francisco es descalificado muchas veces, quizás porque es un gran soñador. Entonces digo, lo primero, quizás este pacto educativo global que nos propone Francisco se enmarca dentro de su magisterio de los sueños. Es un gran sueño para ser vivido también por nuestras comunidades educativas. Y por otra parte, yo decía, y lo vamos a ver expresado también, es el magisterio de los verbos. En un discurso a los obispos colombianos, el Papa Francisco va a decir que Jesús recorre los campos y los poblados de Galilea y mientras camina se encuentra, cuando se encuentra se acerca, cuando se acerca habla, cuando habla toca, cuando toca cura y cuando cura salva. Y va a decir, la Iglesia debe reapropiarse de los verbos que el verbo de Dios conjugó para salvarnos. Salir para encontrarnos sin pasar de largo, reclinarnos sin desidia, tocar sin miedo. Por eso no nos es lícito dejarnos paralizar por el aire acondicionado de las oficinas, por las estadísticas y las estrategias abstractas. Es necesario dirigirse al hombre en su situación concreta. La misión se realiza en un cuerpo a cuerpo. Entonces yo diría estas dos cosas, lo que el Papa nos propone a raíz precisamente de su exhortación Laudato Si, alabado sea Señor, que plantea un profundo repensar nuestro modo de habitar el mundo, esta casa común, esta casa a la que él trata como hermana, como madre, que está siendo tan agredida, pero no solo en términos de una ecología que mira la naturaleza, sino de un planteo de una ecología global, que la va a terminar expresando en la exhortación Fratelli Tutti, hermano de todos, donde va a decir no hay casa común si no hay fraternidad. No hay fraternidad si hay descarte. Y a esto lo tenemos que pensar siempre juntos. Esto lo planteará con mucha claridad en el marco de la pandemia. Nadie se salva solo. Por eso va a decir el Papa y va a empezar a utilizar verbos. Tenemos que dialogar para repensar cómo estamos construyendo nuestro mundo e invirtiendo nuestros talentos. Y requiere esto un profundo cambio. Hay que cambiar. Y este cambio requiere transitar un camino educativo para que genere cultura, para que no sea un cambio de maquillaje, para transformar profundamente y que llegue a las raíces, podríamos decir, de la vida de una comunidad, de la vida social, de la vida del mundo. Y es en ese marco donde el Papa promueve, va a decir él, y vuelve a utilizar un verbo, reconstruir un pacto educativo global. ¿Y qué significa esto para Francisco? Y que nosotros, de alguna manera, tenemos que ver cómo podemos hacer nuestro, en este caso, en nuestras comunidades educativas. Y vuelve el Papa a utilizar verbos. Reavivar, esto supone, dice Francisco, reavivar el compromiso por y con los jóvenes, por y con las nuevas generaciones. ¿Ah? Y entonces aquí, donde yo quisiera proponerles dos preguntitas para reavivar este compromiso por y con nuestros muchachos y chicas, que son esas dos preguntas originales, metahistóricas, que son las que Dios le hace a su hermano, le hace a Caín, cuando él termina y acaba de matar a su hermano Abel. Las dos preguntas son, ¿dónde está tu hermano, Caín? ¿Qué has hecho con tu hermano?
¿Ah? Entonces a mí me parece importante, no hay ningún tipo de posibilidad de reavivar nuestro compromiso educativo si no nos preguntamos dónde están nuestros muchachos y chicas, dónde están nuestros educandos, dónde están nuestros alumnos, qué hemos hecho con nuestros alumnos. Fíjese, esto puede ser muy interesante, ¿no? Porque transitado el tiempo de la pandemia, yo me animo a decirlo de estas características, que quizás suene a lo mejor un poco duro, y disculpen si ha sido así, pero creo que se tomó una política, quizás en el aprendizaje de la vivencia de cómo cuidar la salud en el marco de la pandemia, de un profundo abandono de nuestros muchachos y chicas. La conectividad, la virtualidad, agotó el modo humano de transitar trayectos educativos. ¿Ah? El haber estado un año prácticamente sin ningún tipo de presencialidad. Yo no sé si alguien se preguntó alguna vez, tanto desde quienes tomaron decisiones como nosotros mismos, yo acá en la parroquia, ¿no? ¿Dónde está la gente? ¿Qué estamos haciendo con la gente? ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde están? ¿Dónde estuvieron nuestros chicos? ¿Dónde están nuestros chicos? ¿Tirados en la cama? ¿Conectados a un celular por Zoom en pijama? ¿Dónde están? Bueno, yo digo, esta pregunta, en definitiva, nos lleva a esta dimensión honda y profunda de lo que es ser educadores, que se define en la relacionalidad, el ser con otros, como el Papa nos propone aquí, renovar el compromiso con los otros, y el ser para otros, por otros. Esa relación que siempre es artesanal, que es una relación que se juega en el cuerpo a cuerpo, como decía el Papa, en el uno a uno, con una delicadeza enorme en esta misión de acompañar proyectos de vida, como bellamente decía quien fuera director mío durante mi secundario, hoy obispo emérito, Monseñor Rodríguez, formamos artesanalmente hombres en serio y no hombres en serie. ¿Ah? Entonces, digo, para poder ir cumpliendo con los tiempos, la primera propuesta del Pacto Educativo Global tiene que ver con reavivar el compromiso por y con los jóvenes. Propongo para hacerlo que nos hagamos estas dos preguntas. ¿Dónde están y qué hemos hecho? Lo segundo que el Papa propone para poder reavivar el compromiso es renovar la pasión educativa. Fíjense qué interesante, ¿no? Casi que el Papa nos está proponiendo como el libro del Apocalipsis, el vidente, hace que Dios le proponga a una de las iglesias volver al primer amor. Porque renovar pasión es volver al primer amor. ¿Ah? Y para nosotros creo que volver al primer amor tiene que siempre, y aquí recurro a un axioma jesuita, que dice que para enseñar latín a Pedro hace falta saber latín, pero mucho más hace falta saber a Pedro. Este saber a Pedro supone una intencionalidad pedagógica donde, en definitiva, la posibilidad de educar y la identidad del educador no se da por la disciplina que elige. Perdón, padre Alberto, padre Alberto. Sí, porque ¿Cómo?
Padre Hay Alberto, unos sonidos que interfieren. Alberto, así que vamos a esperar un segundito que alguien que apaguen los micrófonos porque se Ya fueron escuchaba silenciados, una voz por Dios. ya fueron silenciados Exacto. esos micrófonos. ¿Ya estamos? Sí. Listo. Gracias, Padre, perdón, ya estamos. Ya estamos. Bueno, digo, retomo lo de la pasión, ¿no? Esto supone descubrir que nuestra identidad de educadores lo dan los muchachos y las chicas. No lo da la disciplina. Yo a veces suelo decir cuando entro a una sala de profesor y pregunto de qué profesor cada uno, van a definirlo, o maestras, ¿no? Van a definirlo por su disciplina de física, de química, matemática, de jardín de infantes. Difícilmente alguien me diga yo soy profesor de alumnos. Quizás se da por supuesto, pero no es tan supuesto, ¿eh? Yo creo que no es tan supuesto. Es más, uno puede decir, pobre muchacho, pobre chica que se encuentra con un profesor de matemática o de biología o de lo que fuere que nunca quiso ser profesor de alumnos. Y el alumno lo sorprende. Lo sorprende con su rebeldía, lo sorprende con su vivencia, lo sorprende con su vida, en definitiva, ¿no? Porque educamos personas. No llegan neuronas a nuestras instituciones educativas, llegan historias de vida, muchas veces heridas. Por eso digo, en definitiva, el repensarnos para reavivar y renovar la pasión siempre tiene que ver con ponernos ante los rostros de los muchachos y chicas, ante las nuevas subjetividades, que son más mediáticas que pedagógicas, ante los rostros que nos duelen, los de la pobreza, la marginalidad, las adicciones, las soledades, los suicidios, la falta de sentido de la vida. Hay muchos muchachos y chicas que no saben qué hacer con la matemática, no saben qué hacer con su vida. Por eso cuando el Papa propone un pacto educativo global, los hace desde esta mirada de integralidad. Podríamos decir desde la inclusión fundamental de lo relacional y lo socioafectivo en la dimensión educativa, para poder incluso asumir las grandes encrucijadas que la educación tiene. La encrucijada entre cantidad y calidad, entre contención y exigencias, entre resultados y frutos, entre personas y sistemas, entre atención de los más frágiles y promoción de los más capaces, entre información, conocimiento y sabiduría, entre palabras y prácticas, entre perfiles reales y perfiles ideales. ¿Ah? Entonces digo, esto era lo segundo, ¿no? Y para eso va a decir el Papa que hace falta una pasión abierta, incluyente, capaz de escucha paciente, diálogo constructivo y mutua comprensión. Fíjense, ¿no? Repetimos, porque esto sería muy bueno. Después le voy a plantear algunas temitas para que puedan trabajar ustedes por grupos. Bueno, no sé cómo se van a dividir, digamos, en ese sentido, pero digo, el tema de escucha paciente, diálogo constructivo, mutua comprensión. Y desde ahí, va a decir Francisco, se podrá realizar, ahí está otro verbo, una alianza educativa amplia para formar personas maduras. Es interesante el objetivo que tenemos en todas nuestras instituciones, ¿no? Este obispo amigo lo decía, formar personas, hombres en serio y no en serie. ¿Eh? Personas maduras. ¿Y cuándo una persona es madura? Uno podría decir cuando tiene madurada la inteligencia, consolidada la voluntad, disciplinada la afectividad, y cuando puede reconstruir el tejido de sus relaciones. Por eso Francisco, cuando piensa en esta alianza educativa amplia, este tema de la amplitud lleva a esta capacidad de poder reconstruir todas las relaciones. Entonces va a decir la relación entre estudio y vida,
la relación entre las generaciones, es algo que el Papa insiste mucho, ¿no? A los muchachos y chicas, a los jóvenes, cuando les dice que escuchen a los ancianos. El Papa va a decir algo muy interesante, ¿no? El joven camina rápido, pero es el anciano el que sabe cuál es el camino. Entonces la necesidad de estas alianzas, las alianzas entre docentes, estudiantes, familias, sociedad civil, intelectuales, artistas, deportistas, políticos, entre la economía. Por eso, la propuesta en este pacto educativo global, el Papa la va a expresar cuando quiere graficar esta necesidad de la reconstrucción de alianzas que tenemos que ver también cómo en nuestras comunidades educativas concretamente lo podemos hacer. Va a utilizar el tema de construir una aldea educativa. ¿Ah? Y va a citar un dicho africano que para educar a un niño se necesita una aldea entera, va a decir Francisco, una aldea entera. Fíjese qué importante este concepto, ¿no? Para educar es el conjunto de las relaciones sociales la que termina conformando la posibilidad de educar. No es solo la escuela, de ahí la globalidad que propone Francisco, donde todos nos sintamos responsables del hecho, digámoslo así, educativo. Por eso, vuelvo al tema de la pandemia, y Dios quiera que este año podamos, parece que hay algún tipo de decisión que esperamos se concrete, en Argentina uno nunca sabe, de volver a cierta presencialidad. ¿Por qué? Porque los chicos se quedaron sin aldea. Millones de argentinitos se quedaron sin pared familiar y sin piso estatal. Es decir, se quedaron en la pampa y en la vía 11 meses. Con el esfuerzo unilateral enorme, meritorio, que hicieron muchísimos educadores y docentes de aprender a manejar nuevas tecnologías, de dar más tiempo quizás que el tiempo que utilizaban para preparar en la presencialidad. Hay algunos que solo tuvieron eso y otros ni eso, porque no tenían conectividad, porque no tenían espacio. Nosotros acá en nuestra diócesis lo hemos vivido, en una escuelita urbano marginal que tenemos, un celular para 20 personas en una casa. Imposible, imposible. Entonces digo, este es fundamental, ¿no? Sobre todo cuando hablamos en términos escolares, de saber de tener esta mirada amplia, ¿no? De decir la escuela no alcanza. Es lo que Francisco dice. Si queremos generar un cambio cultural hondo y profundo que nos ayude a volver a no a la normalidad que teníamos, dice el Papa, porque si la normalidad que teníamos era la confrontación, la guerra, el descarte, la utilización, el ir detrás de lo innecesario, el gastar recursos en lo que no hay que gastarlo, dice el Papa, hay que ir a otra normalidad en todo caso. Pero entonces digo, no alcanza con el dispositivo institución escolar solamente. De ahí la conciencia que Francisco quiere instaurar de este pacto educativo global. Es decir, todos nos tenemos que sentir responsables. ¿Ah? Y después el Papa va a poner ahí lo que él llama las condiciones para generar la aldea educativa. Entonces, para retomar un poquito y poder ir cumpliendo con el horario que me habían pedido cerca de las 10 menos cuarto, ya ir cerrando, entonces digo, el Papa Francisco lanza este pacto educativo global en el contexto de la necesidad de modificar conductas de vida para cuidar la casa común, para cuidar la fraternidad.
cuando lance este pacto educativo global, va a utilizar algunos verbos: reavivar el compromiso por y con los jóvenes, renovar la pasión educativa, generar una alianza educativa amplia, construir una aldea educativa, una sociedad educativa, y ahora podemos decir las condiciones para que haya una aldea educativa. Y va a decir el Papa 3 condiciones. Y me llama la atención porque a las 3 condiciones las precede con un sustantivo, y que es la valentía. La valentía de colocar a la persona en el centro. Fíjese qué importante que es esto, ¿no? Y rechazar la cultura del descarte. Poner la persona en el centro. Fíjese, la escuela católica, cuando se define a sí misma, va a decir que en la escuela católica la persona es el centro y Cristo es el fundamento. Pero el centro es la persona. El centro no son los códigos de convivencia, no son las normas, no son las planificaciones. El centro es la persona. Lo peor que nos puede pasar es decir, salvamos el código y matamos a la persona. Esto es fundamental. Miren, el Papa Francisco, cuando llama a vivir el año de la misericordia y cierra el año de la misericordia, lo hace con una bellísima carta. Invito a leerla. La carta se llama Misericordia et Misera. Utiliza la expresión latina con la que San Agustín hace la hermenéutica del texto evangélico del encuentro de Jesús con la adúltera sorprendida precisamente en esa instancia de adulterio, y que la ley mosaica mandaba apedrear, y que estaban por apedrearla. Y entonces la dirigencia religiosa, política religiosa de Israel, que estaba por apedrearla, le pregunta a Jesús, ¿qué hacemos? La ley dice que hay que apedrearla, ¿tú qué dices? Y si recordamos aquella escena donde Jesús se pone a escribir en el piso, en el suelo, y termina diciendo que esté sin pecado, tire la primera piedra, y bueno, cada uno se fue alejando, y así rescató a esta mujer de su muerte, de su lapidación. Va a decir el Papa Francisco, ¿cómo resolvió la disyuntiva entre norma y adúltera Jesús? Muy simple. El problema fue que los fariseos miraron solo la norma, solo la ley. Nunca miraron a la mujer. La mujer podría haber sido la madre, la hija, la tía, la hermana, la nuera. No le importó. Nunca, nunca, nunca miraron a la mujer. Nunca. No les calentaba, hablando en criollo, la mujer. Nunca les calentó. Dice, ¿qué será? Hay que matarla. Listo, hay que matarla. No, pero mira que tu mamá, no me calienta. Hay que matarla. Entonces, en cambio, Francisco dice, Jesús, ¿qué hizo? Conocía la ley mejor que ellos, mucho mejor que ellos, pero miró los ojos de la mujer. ¿Y qué encontró cuando miró esos ojos? Deseos de comenzar de nuevo, de ser comprendida, perdonada, abrazada, querida. Miró el contexto. Miró por qué estaba en esa situación, qué la llevó a eso, dice Jesús. Y desde ahí decidió. Entonces dice el Papa, la Iglesia no puede evangelizar el mundo contemporáneo mirando su cuadro normativo y su corpus doctrinal. Debe mirar los rostros de la gente. Debe mirar los ojos. Por eso cuando habla de la condición para la tarea, para la aldea educativa, va a decir la valentía, porque hay que ser valiente para esto, ¿no? Siempre es más fácil refugiarse en lo otro que aceptar el desafío
que la historia personal del otro interpele mis decisiones. Yo recuerdo una vez, siendo director, sancioné a un muchacho porque incumplió, bueno, algunas cosas, ¿no? Después que lo sanciono, este muchacho me dice algo que a mí me hizo pensar mucho. La aceptó a la sanción, pero me dijo algo que me taladró el corazón y la mente. Padre, dice, tiene razón, yo acepto esta sanción disciplinaria, ¿no? Lo único que me dolió es que nunca me preguntó por qué hice lo que hice, por qué me pasó lo que me pasó. Es decir, nunca le miré los ojos. En sus ojos estaba la respuesta a esa pregunta. Yo no la vi y decidí sin verlo. Lo segundo, la valentía de invertir en esta línea las mejores energías, con creatividad, dice el Papa, y responsabilidad. Y para eso supone siempre las planificaciones a largo plazo. La última, la valentía para formar personas disponibles al servicio de la comunidad. Esto es fundamental, ¿no? Porque es el corazón del cristianismo. Nacimos para los otros. El sentido de la vida tiene que ver con esta pregunta de ¿para quién me levante yo hoy? Porque si no tengo para quién levantarme, lo he dicho muchas veces, me lo digo yo como sacerdote, no tengo para qué levantarme. Y los muchachos y chicas se dan cuenta si yo me he levantado para ellos. Lo ven en nuestros rostros, lo ven en nuestros ojos. Siempre recuerdo el dicho de aquel muchacho y chica visitando escuela y un encuentro con alumnos del 6º año de un secundario, que eran muchos. Yo planteando estas cosas, me dice un muchacho, sí, padre, dice, usted nos dice esto, pero mire, hay profes que cuando llegan, entran al aula, entran con una cara de que tienen ellos más ganas que toque el timbre de salida que nosotros. Entonces el chico que dice, ya le pasó el escáner al profe, ¿no es cierto? Le pasó el escáner por la cara. Dice, ¿cara de qué tiene el profe? Tiene cara de que se soñó para mí, de que se levantó para mí, de que... No, dice, tiene cara de timbre, ¿no? Entonces ya, su autoridad pedagógica quedó por el piso. Entonces esto, ¿no? Ahora, ¿cómo? Y esto creo para pensarlo, ¿no? ¿Cómo hacemos para que nuestros muchachos y chicas y nosotros, y acá cito a Francisco porque vuelve a utilizar verbos, la vida, dice Francisco, significa en que yo tengo que inclinarme y arrodillarme ante los otros. Tengo que tender la mano sin cálculos, sin cálculos. Podemos pensar cómo habitamos nuestras instituciones educativas. Cuando decimos que sí a algo o cuando nos negamos a algo, somos calculadores, especulamos, con lo que sea, no sé. Con algún reconocimiento, a lo mejor, no sé, cada uno podrá pensar, pero tender la mano, sin cálculos, sin temor, con ternura, con comprensión, ¿no? Entonces, reitero, las condiciones para la aldea educativa: valentía para colocar a la persona en el centro, valentía para tomar la decisión de invertir las mejores energías y los recursos, valentía para formar personas disponibles. Porque en verdad hay que ser valiente para esto.
Hay que ser valiente para plantearle a nuestros muchachos y chicas que la vida tiene sentido cuando uno tiene la capacidad de olvidarse de sí mismo para entregarse a los otros. ¿Ah? Y de tener esta capacidad, como también Francisco la expresa en 3 verbos, que es como el corazón de la vida. Aprender a pedir permiso, aprender a pedir perdón y aprender a decir gracias. Porque gracias significa siempre pensar en otro. ¿Ah? Así que bueno, yo como hasta aquí llegamos, bueno, me pasé 10 minutitos, disculpen. Yo diría, como para que después puedan compartir un poco y sobre todo para que esto que Francisco nos propone, lo reitero rápidamente por si alguien quiere volver a apuntar. El Pacto Educativo Global supone reavivar el compromiso por y con los jóvenes, renovar la pasión educativa, una alianza educativa amplia que se expresa en construir una aldea educativa común, las condiciones para la aldea educativa, valentía para colocar a la persona en el centro, para invertir recursos, para formar personas disponibles. Dicho esto, y fundamentalmente, para poder realizar todo esto, el Papa va a insistir mucho en la necesidad del diálogo, del dialogar. Y fíjense cuando pone qué implica dialogar. Y le voy a pedir que lo anoten porque va a ser una de las actividades. Va a decir el Papa, acercarse, expresarse, todos verbos, por eso digo el magisterio de los verbos, acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto. Todo esto se resume en el verbo dialogar. Si quieren se los repito, acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto. Todo eso se resume en el verbo dialogar. Entonces, la primera consigna sería cómo en nuestras instituciones educativas, pero pasa unos autos por aquí, cómo en nuestras instituciones educativas institucionalizamos los ámbitos de escucha y de diálogo. ¿Ah? Porque hay que concretarlo. ¿Cómo generamos? ¿Qué dispositivos utilizamos? ¿Cómo hacemos institucional la escucha y el diálogo? La escucha y el diálogo, ¿qué significa esto, no? Ámbito para acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, etc. Lo segundo, en la misma línea, pero también qué dispositivos, qué instrumentos utilizamos para reconstruir el tejido de las relaciones. De las relaciones hacia adentro de la escuela, de las relaciones con la sociedad, este amplio espectro de relaciones que el Papa nos recordaba. ¿Se recuerdan, no? Cuando decía la relación entre estudio y vida, la relación entre generaciones, las relaciones con el mundo del deporte, de la cultura, de la política, de la economía, con la sociedad. Bueno, no, lo que el Papa había planteado cuando planteaba la idea de entre todos educamos, el tema de la aldea, ¿no? ¿Cómo como escuela podemos aportar, con qué dispositivo concreto para reconstruir el tejido de las relaciones? Y lo último, ¿qué proyecto podemos también concretar para cultivar el espíritu de servicio, el hacerse cargo del otro,
el cuidado. Estos tres. Fíjense, yo les comento uno, ¿no? Que hoy creo que tendríamos, o hace tiempo, bastante problema. En nuestra escuela, cuando comenzamos, los chicos se encargaban de la limpieza. Limpiaban las aulas después del recreo para que estuviera por turno, para que estuviera adecuada para el próximo turno, de manera sencilla, rápida, 5 minutitos o en el recreo largo, pero limpiaban las aulas. También limpiaban los baños. Bueno, alguna vez tuve algún tipo de inconveniente con algún papá que como que me decía, ¿para qué pagamos una cuota y no van a tener personal de maestranza? Que sí lo teníamos, de limpieza más profunda, por supuesto. Pero digo, hacíamos esto. Y yo le dije, mire, la verdad es que tendría que cobrarle más cara la cuota porque los chicos limpian, porque los estamos educando. Y porque esta fue mi experiencia como educando en mi secundario. Nosotros limpiábamos todo. Y me sorprendo, porque el año pasado leo que en Japón, para educar a los japoneses, habían instrumentalizado que los chicos en las escuelas realizaran todas las tareas de maestranza. Japón, año 2019. Y digo yo, lo hablé a Monseñor Rodríguez, que es el obispo que en ese momento era cura, rector, y le digo, Monse, fuiste un visionario. En el año 1970 implementaste lo que los japoneses descubrieron que hay que implementar en el 2020. Laburar para los demás. No puede nuestro chico estar tirando basura para que venga la sirvienta limpiando atrás en una escuela. Entonces digo, esto fue una cosa que hicimos. Después no lo pudimos mantener, las cosas se compraron. Pero digo, esto, proyectito concreto. ¿Cómo hacemos para que nuestros chicos cultiven este espíritu de servicio, de cuidado, de la casa común y fundamentalmente de las personas que la habitan? Bueno, muchísimas gracias y nos estaremos reencontrando, no sé, cerca de las 11 por ahí me parecía, ¿no? A las 11, padre, sí. Ahora cada consejo Padre. trabaja. Sí, madre. No, que le agradecemos mucho al padre Alberto, siempre nos ilumina con su reflexión y nos orienta. Gracias, padre, rezamos por usted. Bueno, ha sido un gusto grande, yo les agradezco muchísimo la invitación. Le pido que, bueno, que recen por mí para que me recupere plenamente de mi salud. No tuve 2 operaciones, después tuve COVID, me estoy reponiendo también de eso, gracias, mucho mejor. Pero bueno, eso, ¿no? Encomiendo su oración y también para que sea buen cura, fundamentalmente, ¿no? ¿Cómo no, padre? Y bueno, nos vemos a las 11, si Dios quiere. A las 11, sí, te esperamos, padre, ahí nos encontramos todos los consejos directivos con estas reflexiones escritas y les voy a decir a los consejos que tienen en el sitio que nosotros hemos habilitado para este encuentro las consignas para descargarlas, tanto como el material que está a su disposición. Así que entren allí y allí van a encontrar todo. ¿Nos encontramos en un ratito, padre? Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo grande, nos vemos. Un abrazo inmenso. Nos vemos en un ratito. Gracias, gracias. Al pacto social y a la escuela. Bienvenido de nuevo, padre. Bueno, un gusto, disculpen la demora, pero me vinieron a buscar acá de la capilla una gente. No hay problema, padre. Aprovechamos para el cafecito, el mate, así que no hay problema. Los invitamos entonces a los consejos a compartir lo que han trabajado, lo que han podido proyectar, pensar, reflexionar a partir de las consignas, de las preguntas que el padre dio, de las consignas que tenían subidas en el sitio. No sé quién quiere comenzar. ¿Qué consejo quiere comenzar? Susi, si me permitís, Inmaculada de Villanueva. Adelante, Claudia. Bien, la verdad que ha sido un momento
para mirarnos, para mirar el camino recorrido, nuestra adhesión al Pacto Global Educativo es concreta. Asimismo, evidenciando algunos pasos que hemos dado, algunos logros que reconocemos, creemos que hay que resignificar acciones para seguir cuidando la aldea. Concretamente, necesitamos generar más espacios de escucha para que todos los actores de la comunidad puedan expresarse. Nos resonó mucho cada verbo que el padre Alberto nos presentaba. Nos detuvimos en cada uno de esos verbos para ver qué significaban para nosotros. El comprometernos, el estar atentos y escuchar, el dialogar. La verdad que consideramos que es necesario cultivar más espacios de diálogo, si bien existen. Ahora queremos rostros concretos, nombres concretos, disponer tiempos y espacios concretos para quien sienta la necesidad de expresarse lo pueda hacer. Sin rotular, sin llamarlos, sin exigencias, con libertad, pero que sepan que tienen la posibilidad de ser escuchados, familias, docentes, alumnos. Redoblaremos el esfuerzo, pero nos vamos a comprometer en eso. Valernos de la mirada, de la palabra, de esa pregunta que decís, Padre, ¿cómo estás? Tan sencilla que puede movilizar tanto. Y también necesitamos seguir cultivando, si bien tenemos desde nuestra comunidad proyectos concretos para el cuidado de la casa común, si bien no poner en esta realidad que nos toca a los alumnos quizás con los ejemplos que diste, Padre, a limpiar, pero con acciones sencillas, a recoger el papel y que no sea el otro el que siempre me tiene que atender y limpiar. No es limpio el que limpia, sino el que no ensucia, dicen por ahí, ¿no? Entonces decimos ponernos al servicio para que todos podamos ayudar al cuidado de la casa común. Y en esto también poner a la persona en el centro será nuestro objetivo, redoblar ese esfuerzo, sabiendo que Cristo es el fundamento, para incluir a todos. La riqueza siempre está en la diversidad, ¿no? No excluir a nadie, decíamos. Por eso creemos que vamos a tener que profundizar en esa valentía creativa que nos están proponiendo. Podemos ser valientes, pero tener creatividad en el contexto de estos tiempos, bueno, la invitación que tenemos es eso, ¿no? Para cerrar es dispuestos entonces desde el Consejo de la Inmaculada a renovar nuestro compromiso, dispuestos a ser apasionados para acompañar cada historia de vida. Concebimos nuestra tarea y nuestra misión con una ferviente pasión por la defensa de la vida, la dignidad de la persona para humanizar. Ese es nuestro compromiso. Y gracias, Padre, por tu aporte y tus palabras, que siempre son muy ricas. Por favor, un abrazo. Nosotros desde el San Antonio, Susana, ¿podemos? Bueno, Padre, primero agradecerte lo iluminada de tu charla, de tu exposición, como siempre, enriquecedora y desafiante. Nosotros pensamos 3 acciones, ¿sí? Que podrían colaborar para este pacto educativo institucional. Y también decimos que tienen que ser acciones que inspiren a un pacto educativo áulico, ¿no? En esta concreción cada vez más fina de todo esto. En primer lugar, las analizamos desde las características del diálogo, desde estas condiciones sine qua non que se tienen que dar para un auténtico diálogo. Y la primera era acercarse. Nos proponemos como desafío, como acción concreta, el acercarnos.
un ejercicio de conocer mejor a nuestros alumnos. No solo a comienzo del año, decíamos, ¿no? Porque durante el año van sucediendo cosas. Hacer esto como un ejercicio permanente, continuo. Evitar los rótulos en este conocer a los alumnos, ¿no? Evitar el diagnóstico en cuanto a concepto demasiado técnico, demasiado científico. Buscamos un conocer desde lo humano, desde lo personal, desde lo afectivo, desde la caridad. Solo se conoce lo que se ama, ¿no? Y poner a la persona en el centro. Esa era la primera propuesta, ¿no? Acercarse. La segunda era mirarse. Muchas veces descubrimos que durante el año pasamos apurados por los pasillos porque nos hemos demorado, porque se nos hizo tarde, y ni siquiera tenemos un espacio para el saludo, ¿no? Este mirarse entonces tiene que implicar por lo menos un tiempo para el saludo. Salir al encuentro, decimos nosotros como directivos, cuando llega un docente al despacho o a la secretaría, a la dirección, salir nosotros al encuentro de ellos, estar dispuestos a la escucha. Y en tercer lugar, nos proponemos el buscar puntos de contacto, carteles, frases, detalles, ideas, propuestas diarias que sean inspiradoras, que nos iluminen, que nos den energía, que nos orienten en el camino que tenemos que llevar. Por ahí no sabemos lo que están haciendo los compañeros del mismo curso, entonces también el esfuerzo es en difundir, en hacer conocer los detalles de los proyectos que se están llevando al lado. Compartir el trabajo. Por ahí va lo nuestro. No sé, padre, si nosotros del Colegio Sanjo, de San Agustín, y del Colegio del Instituto Nuestra Señora del Carmen de Río Cuarto. Bueno, también gracias, padre, por todo, cómo nos ha iluminado, cómo nos ha acompañado, ¿no?, en este análisis del Pacto Educativo Global. No nos alcanzó el tiempo, queríamos seguir charlando, había cosas que había que revisar. Pensamos también en esto de reconstruir y mirar el pacto educativo a la luz del ideario, ¿no? Tenemos muchos docentes que son nuevos y algunos que no son tan nuevos, que hace falta como que pensarlo, analizarlo y bueno, y ponerlo en acción. Realizar una alianza educativa amplia a través de diferentes espacios y acciones, entre ellas la reunión con las familias, para que todos estemos, para que todos podamos ser escuchados y para que todos podamos también hablar, ¿no? Escucharlos a ellos también. Participar, el año pasado tuvimos una linda experiencia de participar en el espacio de Alfa, ambas instituciones, y nos fue realmente muy gratificante y muy movilizador el poder ser escuchados y trabajar todos juntos. Los espacios de escucha, que como decían otros de nuestros compañeros, siempre están, pero como fortalecerlos y que no sea acabado a algunos docentes, sino que sea un espacio de escucha general, que aún aquellos que no están en esos espacios de manera fija, pero que sí escuchan y que son una campanita, una alerta de todo lo que está ocurriendo institucionalmente. Muchas veces los preceptores, docentes que tienen más afinidad con los chicos, el personal de maestranza que también suele recibirlos todos los días y ver qué es lo que está ocurriendo con ellos. Participar en los cursos de pertenecer al carisma, ¿no? Que, bueno, invitar a los docentes, unirnos, estar también en esos espacios que nos nutren, que nos movilizan y que nos llenan de gozo. Mirar y reconstruir los espacios. Ayer en una de las charlas que tuvimos también con el padre,
como es el padre que estuvimos ayer, ¿no? Él nos hablaba... Miguel. Andrés. Sí, exacto. Gracias. Él nos decía, hay algunos mensajes, hay algunos carteles que hablan, ¿no?, en las instituciones. Entonces, bueno, pensar también en eso, cómo decimos las cosas. Bueno, ambos consejos nos comprometemos a invertir toda nuestra energía en renovar nuestro compromiso, en formar personas disponibles para el servicio a la comunidad, y de hecho ser nosotros los primeros servidores para nuestras comunidades, ¿no? Bueno, eso más o menos es lo que decíamos. Gracias. Muchas gracias, Marisa. No sé si podemos el colegio, Sí. el colegio Castro Barros. Adelante. ¿Me están escuchando? Sí, sí. Bien. Te Sí, escuchamos podés bien. comenzar. Sí, te escuchamos muy bien. Como ámbitos de espacio o ámbitos de escucha y de diálogo, consideramos que en el colegio por ahí hay espacios en los que se dan momentos de diálogo y escucha, como una sala de docentes, por ejemplo, aunque nos proponemos seguir evangelizando este lugar. También hay momentos de retiros o de convivencias. Es cierto que debemos procurar institucionalizar más estos momentos, no solo con docentes, sino también con nuestros chicos, por ejemplo, mediante las asambleas de aula o el trabajo sobre el acuerdo escolar de convivencia, o la formación de los delegados de curso, pero para que aprendan a liderar, dando lugar a que todos sean visibles, no solamente los delegados. Y también procurar espacios de talleres para docentes, especialmente con los docentes nuevos que van llegando, para impregnarlos de la pedagogía franciscana. Y como consejo directivo debemos tener también más espacios de encuentro entre nosotros para que podamos pensarnos como equipo, replantear nuestra tarea y nuestra misión. Nos proponemos como institucionalizar más estos momentos. Los dispositivos o instrumentos que utilizamos para reconstruir el tejido de las relaciones, bueno, son las distintas instancias de convivencia con distintos actores de la comunidad, invitación a las familias, actividades o propuestas intrainstitucionales con diferentes cursos o grados, como campamentos, jornadas o convivencias, intertribus. Y a su vez teníamos el espacio del comedor, en el que algunos se acercaban a la cocinera para comentarles sus cosas o ayudaban a juntar una mesa, y a su vez la misma cocinera como que les enseñaba diferentes hábitos de higiene o de estar alrededor de una mesa. Entonces todo esto consideramos que es parte de esa aldea que forma. Y para cultivar el espíritu de servicio pensamos concretar más las posibilidades de ayuda y colaboración. Creemos que este año, por ejemplo, no va a funcionar el comedor. Entonces, estamos viendo maneras de poder seguir ayudando y acompañando a algunas familias. Esto ya se fue dando el año pasado en la pandemia, cuando bueno, no podían venir al colegio, entonces se buscó igualmente la oportunidad de ayudar y acompañar a las familias. Lo hicimos desde los docentes en alguna oportunidad y también con los chicos de la promo, que se hicieron campañas de recolección de alimentos no perecederos y ropa. Y bueno, la idea es fomentar o seguir cultivando este espíritu de servicio este año también. Muchas gracias. Susana, Colegio Nuestra Señora de Lourdes, ¿podrá ser? Sí, por supuesto. Adelante. Bueno, buenos días. Agradecimiento, por supuesto, al padre Alberto por toda su exposición, que fue muy clara y muy profunda. Bueno, voy a filtrar un poquito porque muchas de las cosas que se han dicho en los demás consejos son las que hablamos en el nuestro particularmente. Y retomar un poquito lo que decía recién el consejo de Castro Barros. Nosotros, cuando nos pusimos a hablar y a reflexionar, hablamos de todos los verbos: acercarse, expresarse, escucharse, mirarse. Y qué difícil fue el año pasado, en la pandemia, poder llevarlos a cabo, a todos los verbos. Por suerte, a través del tiempo del año 2020, pudimos ir buscando la manera. Pero ¿qué hemos hecho? Hemos modificado los cómo, de cómo acercarnos tanto a los chicos, a las familias y a los docentes. Entonces creo que
nuestro punto central este año 2021, con presencialidad, pero tal vez con virtualidad, porque sabemos que en algún momento del año la situación epidemiológica probablemente nos confine nuevamente, o sea, vamos a tener que seguir usando estas herramientas que empezamos a experimentar el año pasado, y bueno, y tratar de acercarnos y de practicar la escucha y el compromiso y el comprendernos y buscar los puntos en común con nuevas herramientas, con las que usamos el año pasado y las que este año tendremos también dentro de nuestra imaginación y creatividad, que ya nos han, estos 2 días hablamos todo el tiempo de imaginación y de creatividad, ¿no? Por el cambio radical que vamos a tener que hacer en cada una de nuestras escuelas para enseñar, para acercarnos, para mirarnos, todos esos verbos. Entonces, creo que en la comunidad de Colegio Nuestra Señora de Lourdes, el punto central está en ponernos de acuerdo como consejo directivo para ver las formas distintas que vamos a usar para poder llegar a nuestros alumnos, a nuestras familias y a nuestros docentes. Nada más. Muchísimas gracias por, bueno, dar estos compromisos tan claros, ¿no? ¿Qué Susana, otro San Juan, ¿puede ser? consejo? Sí, sí, por supuesto. Bueno, muchas gracias, Adelante, Selena. muchas gracias al Padre por la claridad, por la concreción, por iluminarnos de esa manera tan clara. Y coincido con lo que decían las chicas, hay muchos puntos que están en común con lo que han expresado ya los consejos. Nosotros vimos como importantes, o para decirlos en forma resumida, la vigencia que tiene esa frase de la Madre Tránsito, que la decimos tanto y que cada vez que la decimos, que la escribimos, que la vemos, resuena con la profundidad que tiene, que el divino amor sea el móvil de todas nuestras acciones. ¿Cuánto engloba eso? Y entonces nos llama y nos invita a ella también a buscar la inclusión y la aceptación de todos los miembros de la comunidad. Docentes nuevos, papás, familias nuevas o no nuevas, pero que ya están, que es necesario rescatarlos. Otro punto es, relacionándolo con lo que ayer trabajamos, nos vamos a empeñar en tratar de rescatar a aquellas personas que en el 2020 han estado invisibilizados, han estado en la periferia, no han estado en el centro, con actitudes de silencio, de pasividad, de apatía o de rebeldía, que no sabemos por qué, o sí sabemos por qué. Entonces, cuidando y respetando esas realidades personales, tratar de incluirlos, de hacerlos visibles, ¿sí? De que sientan que pueden ser escuchados y que tienen un lugar en nuestra comunidad. Y también abrirnos al encuentro con el exterior, trabajando primeramente, obviamente, cada una en su interior propio y en el interior de nuestras familias y de nuestro colegio, abrirnos a la comunidad de Trinidad, en donde está inserto nuestro colegio, porque hay mucha necesidad y el colegio el año pasado ha dado grandes respuestas de la mano de la UPF, de la mano de las hermanas, y seguir con este camino de apadrinamiento a familias concretas que tienen necesidad en nuestra comunidad. De esta manera hacemos nuestro pacto o nos comprometemos para reavivar este compromiso, renovar nuestra pasión por educar, con la valentía de poner en el centro a cada persona. Ojalá que Madre Tránsito nos ayude y nos ilumine. Muchas gracias. Muchísimas gracias por este hermoso y profundo aporte. No sé qué otra comunidad quiere continuar. María Reina, ¿puede ser? Sí, por supuesto. Bien. Turno para intendente Alvear después. Bueno, muy bien. Bueno, lo primero, obviamente, es que el Padre nos dejó o nos interpeló con sus palabras a muchos, ¿ya? Y nos hizo recordar de alguna manera, dentro de lo que él planteaba,
lo que significa educar, ¿ya? Y esto de renovar la pasión por educar, no era solamente una interpelación, pensábamos ahí a la gente que llevaba muchos años haciendo esta labor, sino que también a la gente joven y cuáles son las motivaciones que lo han llevado hasta llegar a las aulas. Entonces, el trabajar con la gente que trabaja a veces en el colegio y que la educación es una cosa tan global en el establecimiento educacional que lo llevan a cabo los auxiliares, los asistentes, los profesores, obviamente significa trabajar con todas las personas que están en el colegio y con toda la comunidad entera. Entonces, lo primero que pensábamos es cómo generamos esto, el contacto y la comunicación, obviamente para este año 2021, que va a ser tan especial. Lo más importante es la acogida inicial, una acogida para todas las personas que trabajamos en el colegio, para que podamos nuevamente reencontrarlo en la presencialidad y cada uno pueda hacer, mostrar, digamos, cómo está, cómo se siente, cuáles son sus preocupaciones, porque cada uno tiene su realidad familiar. Y luego lo mismo con las alumnas. Ese trabajo ya se dejó más o menos establecido a finalizar el año 2020 de cómo trabajar con los distintos niveles para los primeros días de clase, la acogida, ¿ya? También con los papás. Acá nosotros en Chile tenemos la posibilidad de hacemos de hecho reuniones mensuales, presenciales, con todos los niveles. Este año no pudimos hacerlo inicialmente, pero sí comenzamos en junio, hicimos reuniones mensuales virtuales con los papás. Ahora, ¿cuál va a ser nuestra diferencia? Que esas reuniones para el año 2021 vamos a retomar esta escuela para padres que teníamos antes, cosa de ir trabajando temas, los temas que a los papás los interpelan y que además es el momento en que ellos en ese momento nos vayan diciendo esto es mi preocupación, tengo esto con mi niña, etc. Indistintamente de eso, continuar con nuestros contactos uno a uno, porque también hay entrevistas con los papás, desde el DOE, desde la profesora jefe. La profesora jefe es el vínculo esencial. Entonces, en la hora de orientación, que una vez a la semana, pensamos también fortalecer ese minuto de encuentro grupal para que justamente las niñas también se sientan acogidas. No vamos a perder el contacto virtual, porque sabemos que va a ser el único medio que vamos a tener de contacto grupal con las niñas, a veces con los papás, etc. Entonces, mantendremos las dos formas, digamos, los dos formatos, el formato presencial y el formato virtual. Reconocimos que el formato virtual nos permitió el año pasado algo que a veces los profesores jefes no lográbamos, y que era el conversar con las niñas una a una, más de una vez en el año, porque los tiempos nos superaban, ¿ya? No quiere decir que este año los tiempos nos van a favorecer, pero vamos a intentarlo. Vamos a conversar una a una con ellas como lo hemos estado haciendo el año 2020. También el contacto tiene que ver con los distintos medios que hemos estado usando. Aparte de la página web, obviamente la plataforma, el Comunicap. Este Comunicap es como la comunicación diaria con lo del apoderado, que podía ser cualquier profesor, pero también lo podía hacer el DOE, las hermanas, la pastoral, la directora, etc. Cada uno de nosotros, que el apoderado se sienta con ciertas certezas, es súper importante. Creo que en ese sentido, el año pasado tratamos de trabajar esto y este año lo vamos a incrementar, porque el apoderado se va a sentir muy agobiado pensando que su hija va a llegar a un colegio y no sabe en realidad qué va a pasar ahí. A pesar que se lo hemos informado, pensamos que necesitamos bajar al apoderado sus niveles de angustia pudiera tener. Y eso va a permitir también que se sienta más seguro, ¿ya? Ahora, en cuanto a los proyectos que podemos pensar, ya el año pasado con todo lo que sucedió, de manera innata, la Unión de Padres trabajó mucho con las familias que teníamos con dificultades y en cada curso surgió
una solidaridad que no fue necesario ni siquiera provocarla, sino que realmente los papás se ayudaron mutuamente en cada grupo. Lo mismo pasó con las niñas. Las niñas a veces solamente se mantenían en contacto por escucharse entre ellas. Creo que ese es el primer formato de trabajo solidario, el escucharse, indistintamente de que luego podamos ir en ayuda económica o de otra índole. Así que también conversamos eso. No alcanzamos a terminar, debemos reconocer, así que va a ser tarea para el luego. Gracias. Permiso, Susana. Sí, ¿Podemos muchísimas compartir? gracias, Isabel. Sí. Desde el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe de Calchaquí. Hola, Virginia. Bueno, la verdad que muy rico todo lo que estamos compartiendo y viviendo en el encuentro. Es impresionante cómo coincidimos y adherimos a mucho de lo que ya fueron compartiendo, y esto habla de la comunión que hay entre todos los colegios. El padre nos hizo reflexionar y la verdad que charlamos más de lo que escribimos, pero puntualizamos en el compromiso de cultivar el diálogo y la escucha entre todos los actores de la institución, incluyendo principalmente a las familias, bueno, empezando por nosotros, desde el equipo, incluyendo a todos los actores para que nadie quede en la orilla. Y bueno, el objetivo principal es mejorar el estilo de la comunicación y pensar proyectos para profundizar el diálogo, con todo lo que eso implica. El diálogo con el desglosamiento de todos los verbos que planteó, que nos hizo discernir y pensar mucho también. Así que bueno, este es nuestro objetivo para este año. Muchas gracias. Susana. Estamos. Sigue ahora, perdón, sigue, me había pedido el turno la comunidad de Legui. Yo pedí turno. Por eso, adelante, Madre Liliana. Aparte, hoy nos tocaba porque la Sagrada Familia le tocó hoy. Está muy bien. Bueno, en primer lugar también me hago eco y quiero felicitar al equipo que está coordinando este encuentro, porque la verdad es que están muy buenas las charlas, y de manera especial hoy el padre Alberto, que nos ha iluminado con un pareció tan cortito, padre, por lo menos unas 2 horas nos hubiera gustado. Pero hermosa reflexión que nos ha dejado tecleando como equipo, así que nosotros hemos reparado en algunas acciones. No es que no se hagan, yo creo que se hacen, pero hay que fortalecerlas. En primer lugar, nosotros teníamos en el colegio el acompañamiento espiritual del padre Fabián, que venía haciendo esta tarea de diálogo con alumnos, con docentes, y que nos parecía que eso había que continuarlo porque nos habla de un Dios misericordioso y de un Dios cercano, que lo estamos necesitando como comunidad de Intendente Alvear. Después también decíamos de generar y motivar las jornadas de escucha y diálogo con todos los estamentos, docentes, alumnos, padres y personal de maestranza, que se han hecho en alguna oportunidad, y bueno, ahora había que reestructurarlas virtualmente tal vez, porque no sabemos cómo va a ser este año, pero ya sabemos que no hay que dejar de hacer las cosas solo porque no se puedan reunir la gente. Como dice, reanimarnos y revisar nuestra capacidad de poder, no sé, motivarnos y hacer las cosas con gusto y la pasión que nos decía el padre. Otra cosa que decíamos era fomentar esta conciencia, que si bien nos lo ha iniciado la pandemia, fomentar la conciencia del cuidado del ámbito de trabajo y de estudio.
que no quede siempre en manos de la gente que limpia, sino que todos tenemos que ahorrar el trabajo a alguien, sino cuidarnos y cuidarme, cuidarte y cuidar la casa común. Después también decíamos esto de reparar en las relaciones débiles que tenemos. Reparar que podemos tener una relación débil con docentes, con alumnos, con padres, con otro personal, y fortalecerlas. Esto que decía María Isabel recién del trabajo 1 a 1, que a veces por abarcar el todo perdemos la parte. Y centrarnos en las notas características de Madre Tránsito, especialmente en el diálogo, con todo lo que implica el diálogo, que acá el padre nos detallaba todo esto, lo que decía el Papa, acercarse, expresarse, escucharnos, mirarse. Bueno, es bastante larga la lista, y es bueno como reparar en estas notas de Madre Tránsito y sin dejar de lado a San Francisco. Bueno, esas como acciones posibles. Muchas gracias. Muchas gracias, Madre Liliana. No sé qué comunidad me estaba diciendo que... Sí, desde Salta. Ah, Salta, Santa Rosa. Muy bien. Adelante. No sé si se escucha allí. Se escucha bien, bien, perfecto, se escucha. Pero yo no me escucho. A ver. Bien, bueno, un saludo para todas las comunidades, desde el Consejo Directivo desde Salta, reunido todo el Consejo acá en el colegio. Realmente una gran riqueza poder compartir entre todos esto que el Padre nos invitaba a hacer experiencia, ¿no? Hemos charlado qué importante que es que este pacto educativo global nos involucre a todos, por eso nos parece importante trabajar con toda la escuela, con toda la comunidad. Y muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿cómo hacer la bajada de esto, no? Y más que una bajada es importante poder hacer experiencia, por eso nos parece importante sensibilizar y poder trabajar con todos los miembros de la comunidad. Charlábamos de cuánto camino recorrido, cómo venimos trabajando en esto del diálogo y de la escucha. Veíamos acciones concretas, el trabajo del espacio que ocupa el DOE, el trabajo de nuestras preceptoras en los colegios, el trabajo que hacen las catequistas, también como espacio de conocernos, de escucha, de mirarnos, algo concreto como es el amigo orante en tiempos de celebración de Madre Tránsito, de poder trabajar y conocernos entre niveles. También los retiros que hacemos los docentes, toda la comunidad, ¿no? Integrando los niveles, los campamentos misioneros, pero también dialogábamos acerca de la importancia de remotivar y de la renovación, esto que decía el Padre del sentido, de preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, ¿no es cierto?, poder trabajar esto que venimos haciendo ya hace tiempo, poder dar esa vuelta de rosca a la luz de la palabra de Dios y a la luz de los documentos del Papa. Creemos que es muy importante crecer en estos espacios de formación activa. Y por eso dialogábamos acerca de la importancia de un itinerario formativo, ¿sí?, con aquellos docentes que ingresan y con aquellos docentes que hace tiempo que están en la institución. Trabajar esta conciencia del servicio y del cuidado entre todos. Es importante entonces que todo este camino recorrido, toda esta riqueza que tenemos como colegio, podamos seguir sosteniéndola, reavivándola, realimentándola,
a la luz de los nuevos documentos, en esto de nueva en su expresión, nueva en sus métodos, para poder llegar a las familias, para poder llegar a nuestros alumnos. Hermana Dora del Colegio Itatí, ¿se escucha? Sí, te escuchamos muy bien, muy bien. Bueno, nosotras vemos, gracias Padre Bustamante por su exposición, lo recordamos cuando vino aquí a Sáenz Peña, había algunas frases que eran repetidas, pero que eran muy actuales, ¿no? Como la cara de timbre de los docentes, así que lo hemos recordado de ese encuentro. Bueno, como consejo nosotros veíamos la necesidad de reconstruir el tejido de relación entre nosotros, ¿no? Entre directivos, docentes y familia. Y también la necesidad de la adhesión al pacto educativo y a una escuela en clave pastoral de todos los miembros de la comunidad. Nos preguntamos cómo hacer para revincularnos, ¿no? Y bueno, el recurso, el espacio, seguiría siendo los encuentros virtuales, pero donde el centro sea la persona y no tanto lo pedagógico como fue el año pasado, ¿no? Ahí es como que nos centramos en eso y la persona quedó de lado, ¿no? Entonces, bueno, un espacio para compartir cómo nos sentimos y qué sueños tenemos. Y otros puntos de contacto como videos cortos con mensajes pastorales, aparte de compartir todo lo hermoso que hemos vivido en el encuentro, sobre todo en la reunión, la charla de hoy del padre y Bustamante y del padre Peirone de ayer. Y también en lo presencial con las alumnas y con los docentes, la familia, con una buena cartelera, ¿no? Bueno, eso así, sencillamente y simplemente. Gracias. Muchísimas gracias, hermana Dora. Falta el Colegio Santa Margarita, los profesores del secundario se han tenido que retirar porque tenían una reunión con inspección. Soy yo, Susi. Leo, exactamente, estaba Ahí por voy. nombrarte. Vale. Pues vas a hablar Ahí vos. me dejaron. ¿Cómo andamos? Representación, dale. Sí, están con los Escuchamos. supervisores. Sí, sí, No, sí. bueno, mucho de lo que ya dijeron salió, así que simplemente rescatar algunas cuestiones que nosotros también, nos surgieron y nos resonaron. De este encuentro en directivo particular nos viene resonando mucho la palabra pastoral de la escucha o ese ámbito. Entonces nos llevaban a preguntar cómo está en nuestra pastoral de la escucha, cómo está el proyecto ese, cómo lo hemos estado llevando. Quizás las respuestas las fuimos dando por intuición, no tan institucionalizadas, cuestiones que nos hizo revisar cómo venimos manteniendo esos espacios de escucha en los distintos niveles, alumnos, padres, profes, preceptora, maestranza. Fuimos viendo que hubo varios espacios que sirvieron, el DOE intervino también y nos ayudó muchísimo, como comentaban también algunas instituciones. Sí somos conscientes que los tiempos a veces no nos dan y las respuestas son todas para allá, y en esa demanda del ya, los tiempos de la escucha se ven desafiados. Sí queremos hacernos la pregunta por aquellos que no se sintieron escuchados ni contenidos el año pasado. Creo que es una pregunta que nos tenemos que hacer al iniciar este. Algunas estrategias que nos sirvieron para propiciar la escucha, todas las cuestiones de las clases por Zoom con los chicos, recuperar pronto el rol del delegado de alumno, reuniones también que fueron estratégicas para hacer catarsis entre los adultos, simplemente para juntarnos a hacer catarsis que ayudaron a aflojar un poco. También desde la UPF hubo varios intentos de acompañamiento a los papás o a las familias, y bueno, creamos también algunos momentos de oración a lo largo del año que ayudaron mucho a los adultos. Así que bueno, simplemente esa revisión y la pregunta por quiénes son los que no se sintieron contenido, creo que es una linda pregunta para revisar este año que estamos arrancando. Nada más. Muchísimas gracias, Leo. Padre, hemos terminado con todos los consejos. Ya han compartido todos los consejos, sus reflexiones. ¿Te escuchamos a vos?
Abrí el micrófono, padre. Ahí estamos. Ahora sí, Ahí ahora sí, ahora sí. Sí, sí. ahora sí. Estamos. Estamos, sí, sí. Simplemente digo para cerrar, yo quisiera, bueno, contemplar de una manera muy especial. El Papa Francisco hoy nos invita a vivir un año dedicado a San José, ¿no? Con corazón de padre, una bellísima carta que Francisco nos dirige, poniéndolo a San José como este hombre que transformó la historia desde la cotidianeidad, desde lo diario. Este hombre como que no se propagandeaba, digamos, ¿no? Sino que en su vida oculta, haciéndose cargo de Jesús y de María, aportó a la historia y a la historia de la salvación, ¿no? Y Francisco insiste que desde ahí se realizan las profundas transformaciones. Lo dijo también aquel Viernes Santo, solito, en la plaza de San Pedro, en la oscuridad de una noche bastante lluviosa, cuando decía el Papa que nuestra vida está entretejida y los acontecimientos profundos de la historia lo va realizando todas aquellas personas que no aparecen en las portadas de la revista, decían, ni en las pasarelas del último show. Le hacía referencia a médicos, a enfermeras, a transportistas, a personal de seguridad, a repositores de supermercados, a religiosos, religiosas, sacerdotes, educadores. Entonces, bueno, me parecía simplemente eso, que nosotros podamos vivir este año desde esa espiritualidad, de lo cotidiano, y sobre todo desde dejar que el Señor haga anidar en nosotros esos sueños de servicio. El Papa va a decir, ¿no?, como San José también es un gran soñador, y donde las instancias fundantes y fundamentales de su vida lo tuvo en sueños, ¿no? En un sueño soñó que tenía que tomar a María como esposa. En un sueño soñó que tenía que proteger a su hijo huyendo de su patria e irse a Egipto. En otro sueño soñó que tenía que volver a su patria para aportarle la presencia de su hijo. Y en otro sueño soñó que no podía quedarse en Judea, sino que tenía que ir a Galilea, a una zona en ese momento como muy marginal de su patria, poco reconocida. Puede de Nazaret salir algo bueno, decían, ¿no? Entonces esto, pedirle a José y a su esposa que este año nos bendigan, los protejan y nos ayuden a vivir el rico aporte de la entrega cotidiana, silenciosa, humilde, desaparecida, pero que es la que en verdad aporta y transforma. Simplemente cerrar con una vivencia personal en esta línea. Yo le hice referencia que mi rector de secundario fue el padre Roberto Rodríguez, después obispo auxiliar de Córdoba, obispo de Villa María, y fue obispo mío, obispo de La Rioja, hoy emérito. Y yo pensaba, 5 personas fueron las que marcaron profundamente mi vida, mi historia. Ninguna famosa. Mi papá, mi mamá
el padre Bazán, que ya falleció, el padre Roldán, obispo de San Rafael, donde ahí fallece, y el único que queda vivo, Monseñor Rodríguez. En la entrega cotidiana de cada uno de ellos, yo construí mi historia personal y se las debo a ellos, lo que soy, esto, se lo debo a ellos. Podemos pensar que este testimonio mío lo pueden dar muchísimos muchachos y chicas, que pueden decir que bueno, que sus historias personales llevan grabado la huella de muchos educadores, de muchos de ustedes, que les abrieron un horizonte de futuro y les permitieron soñar. Así que bueno, simplemente eso, que el Señor nos sostenga en los sueños, que nunca nos bajemos de ellos, porque son en definitiva los que le dan sentido a nuestra existencia. Así que bueno, simplemente eso, y agradecerles nuevamente la invitación a compartir con ustedes. Uno diría siempre el lujo de estar con aquellos que van escribiendo la historia de la salvación en un aula, ¿no? Y que Dios los bendiga a todos. Y María y José en este año también nos acompañen y nos sostengan. Muchísimas gracias, padre. No, un gusto grande. Madre María del Carmen, vos querías un espacio. Sí, una palabrita. Quiero compartir con todos los consejos de nuestros colegios un sueño también, ya que el padre nos ha hablado tan bonito de los sueños. Bueno, eso de que los soñadores terminan mal no me gusta tanto, pero bueno, igual vamos a seguir soñando. Cuando empezamos a leer sobre el Pacto Educativo Global, la verdad que me gustó muchísimo el material que se nos proporcionó, el Instrumentum Laboris del pacto, las palabras del Papa, y ahí me surgió un sueño. Dije, una opción que me parece que es realizable y que nos haría también concretar un paso más en este pacto, es ser constructores de puentes con instituciones educativas de gestión pública. Nosotros estamos acostumbrados, creo, nos hace mucho bien cuando compartimos entre nosotros, los colegios de la congregación, tenemos experiencia de haber hecho encuentros y que nos enriquecieron mucho, nos ayudaron a relacionarnos, a conocernos, a escucharnos. Pero bueno, este año yo les hago esta propuesta, a ver quién se anima a cumplirme ese sueño de poder crear un puente con algunas instituciones educativas de gestión pública, para que, bueno, también podamos conocernos, acompañarnos, escucharnos, entablar vínculos humanos de amistad social, así como el Papa nos está proponiendo. Así que les dejo esta inquietud, este sueño, y bueno, después me cuentan si se puede realizar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Madre, por empujarnos, impulsarnos a seguir ese sueño. Seguramente esta valentía creativa y el Espíritu Santo estará revoloteando en más de un corazón de estos consejos para que surja lo que tiene que salir, que también es el sueño de Dios. No olvidemos de eso. Así que, bueno, gracias. A soñar. Muchas gracias, Padre Alberto. Muchísimas gracias. Un abrazo grande, que Dios los bendiga nuevamente. Y bueno, me parece muy bien lo que destacaba la madre ahí, ¿no? Y bueno, uno quiso destacar la dimensión martirial que tienen los sueños, ¿no? Que son fecundos
porque suponen siempre una entrega muy profunda de la propia vida, ¿no? Para ser realizados. Así que bueno, los bendigo, si me permiten, en el nombre del Señor. Que el Señor vaya delante de ustedes para guiarlos, detrás para protegerlos, que poniendo en ustedes sus ojos, los conserva, los bendiga, les muestre su rostro, les dé su paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Muchísimas Padre. gracias, Padre. No, a ustedes, que Dios los bendiga, que Dios los bendiga a todos. Gracias, Muchísimas gracias, unidos en la oración. Gracias, Gracias, Padre. Padre. Muchas Padre. Gracias al equipo. Y con todos Gracias. nos encontramos esta tarde a las 16, a las 4 de la tarde. ¿Sí? Ahí vamos a encontrarnos con Madre Tránsito. Vamos a cerrar desde Madre Tránsito. Así que a las 4 de la tarde, todos mirándonos a través de la pantalla. ¿Sí? Un abrazo inmenso. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias.